Los magos, los médicos son los que van a recibir a las personas que están embrujadas, que algún espíritu los atormenta, y aquí va a comenzar de una u otra manera la psiquiatría de la época, ¿verdad? Esto no hay quien lo cuestione, todo está naciendo en este momento, ¿verdad? Y este señor Paracelso va a escribir unos famosos libros de magia, creo que de astrología, también, que van a ser seguidos por el mundo entero de la época, así. Paracelso, figura del periodo. Otra figura del periodo va a ser Cornelio Agripa, que escribió sobre la nobleza y preeminencia del sexo femenino y fue acusado de salvar a una mujer de ser quemada por bruja. En esta época recuerden que queman a la gente por bruja. En este momento la mentalidad árabe influye en que se cree el primer lugar para recluir a los enfermos mentales, y Gilbert Joffre va a fundar, un médico francés, va a fundar el primer sanatorio dedicado al cuidado de enfermos mentales en 1409. Otros momentos importantes. En 1565 se funda en México el Hospital San Hipólito. O sea, México va a ser el primer país de la América Latina que va a tener un asilo de dementes. Oigan los nombres que le dieron. En ningún momento todavía se llama esto hospital psiquiátrico. Se va a llamar Hospital de Dementes. Vean qué nombre ese más jodido, pues. Pero la ciencia va a necesitar evolucionar al menos 2 siglos más para que aparezca con un nombre como hospital psiquiátrico en primer lugar. Siglo XVII van desapareciendo la era del loco como endemoniado y aparecen más hospitales en el mundo que se ocupan de estos. Ahora bien, psicopatología y psiquiatría. Vamos un poco a distinguir esta parte. ¿A qué se le llama psicopatología y a qué se le llama psiquiatría? La psicopatología es la fundamentación científica de la psiquiatría, para lo que se precisa limitar conceptos generales con validez universal en el campo de la patología psiquiátrica. La psiquiatría se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos, entendiendo como tales tanto las enfermedades propiamente psiquiátricas como otras patologías psiquiátricas, pero psíquicas, entre las cuales se incluyen los trastornos de la personalidad. Ahora bien, a continuación, como pueden ver en pantalla, van los aspectos diferenciales entre psicopatología y psiquiatría, que son los que siguen. 1. La psicopatología tiene por objeto el establecimiento de reglas y conceptos generales, mientras que la psiquiatría se centra en el caso morboso individual. O sea, cuando hablamos de un caso psicopatológico, nos estamos refiriendo prácticamente solo a un diagnóstico, mientras que cuando estamos hablando de un caso psiquiátrico, estamos hablando ya de una persona que está siendo tratada, que tiene un diagnóstico y está siendo tratada. En segundo lugar, la psicopatología es una ciencia en sí misma, mientras que la psiquiatría toma la ciencia como medio auxiliar. O sea, hoy por hoy consideramos que la psicopatología es una ciencia como tal, mientras que la psiquiatría, que es otra ciencia,
se nutre de la psicopatología para poder operar. O sea, la psicopatología, a grosso modo, es la ciencia que se ocupa de signos, síntomas y poner un diagnóstico. Repito, la psicopatología es la ciencia que se ocupa de signos, síntomas y de poder diagnosticar, poner un nombre a qué le pasa al individuo. Mientras que la psiquiatría utiliza este diagnóstico para poder poner un tratamiento, ¿verdad? Ya sea psicoterápico o psicoterapéutico y psicofarmacológico. A ver, se los estoy masticando un poquito. Repito, mientras que la psicopatología es la ciencia que se dedica a hablar de signos y síntomas y síndrome en un paciente, ¿verdad? La psiquiatría opera utilizando la psicopatología para poner también un tratamiento. Este tratamiento puede ser individual, como la psicoterapia, puede ser social, ¿verdad? Y puede ser psicofarmacológico. O sea, la persona puede ingerir medicamentos que le ayuden a la bioquímica trastornada de su cerebro o a la bioquímica desequilibrada de su cerebro. ¿Sí? Ok. En tercer lugar, la psicopatología, partiendo perdón, de la unidad que es el ser humano, va descomponiéndolo en funciones psíquicas, percepción, memoria, conciencia, etcétera, aisladas con el fin de analizar adecuadamente las leyes que rigen cada una de ellas, aunque sin perder de vista las conexiones funcionales intrapsíquicas, mientras que la atención de la psiquiatría se centra en el hombre enfermo, indivisible por definición y solo accesible con un enfoque holístico. Y en cuarto lugar, la psicopatología se entiende de la terapéutica, o sea, la psicopatología no incluye la intervención, eje y meta final de la psiquiatría. Ok, voy a decir lo mismo de otra manera. Los profesores tenemos que buscar la manera de que ustedes, los estudiantes, no aprendan de memoria, aunque la memoria siempre va a ser útil, ¿verdad? Dicho de otra manera, la psicopatología tiene por objetivo el establecimiento de reglas y conceptos generales, mientras que la psiquiatría se centra en el caso morboso individual. ¿Sí? Doctor, una duda. ¿Cómo no? Adelante. Entonces, ¿se podría decir que la psicopatología se centra más en el diagnóstico y la psiquiatría en el tratamiento? Así es. A Ah, manera muy resumida, lo dijiste muy bien. ya, La gracias. psicopatología se centra en aprender las reglas y conceptos generales, dentro de lo cual hay que incluir forzosamente el aprender la semiología clínica. A eso le vamos a dedicar todo un tema. O sea, aquí no se me puede ir ningún estudiante sin aprender semiología. O sea, no está en discusión. Ni siquiera en discusión con los psiquiatras. No estoy en discusión. No está en discusión eso. No que se lo lean. Me decía un psiquiatra, un colega, un amigo. No que se lo aprendan. No, mano, eso hay que explicarlo. A veces esa parte uno se la lee y no la entiende. Entonces estamos convocados los profesores a explicar semiología. Si bien no toda la parte central, las alucinaciones, los delirios, todos los trastornos de la memoria,
la amnesia anterógrada, la amnesia retrógrada, todo eso hay que explicarlo. El estudiante tiene que irlo comprendiendo hasta que se lo aprende. Y una vez que se lo aprende, ya opera con eso. Ok. Entonces, repito, a manera de corolario, es como manera de resumen, la psicopatología se dedica al aprendizaje de reglas generales, al aprendizaje de signos, síntomas y síndromes, a lo que se le llama semiología clínica, ¿verdad? Para poder llegar a un diagnóstico, con manuales de diagnóstico. Los manuales de diagnóstico que vamos a aprender acá son la CIE-10, el DSM y la GLAD. Punto. Hasta ahí. Mientras que la psiquiatría se va a dedicar a ver qué hace con ese diagnóstico, cómo trata a ese individuo. ¿Ok? Si lo trata con psicoterapia, hay algunos trastornos que pueden tratarse con psicoterapia y pueden mejorar, no necesitan psicofarmacología. En cambio, otros trastornos necesitan psicoterapia y psicofarmacología. Y en el caso de trastornos muy graves, a ver, síganme el hilo, como la esquizofrenia, los trastornos bipolares y los trastornos límites, a veces van a necesitar, y en muchas ocasiones, de inicio un tratamiento farmacológico. Y en un segundo lugar, ¿verdad? Una psicoterapia. O sea, estos pacientes hay que intervenir en ellos primero con fármacos porque su estado es tan grave, tienen alucinaciones, tienen pérdidas de memoria, ¿ya? Tienen ideas delirantes o delirios. Entonces, con ellos no se puede hacer una psicoterapia, ¿ya? Esto tiene que quedar bien claro. La psicoterapia es una belleza, es una maravilla, pero tenemos que aceptar que existe una psiquiatría biológica que medica. Y en algunos casos de psicosis, si el paciente no es medicado, la psicoterapia no tiene sentido. Escriban eso por ahí en blanco y negro. No que lo bioenergético, no que mi terapeuta es AIT y él toca unos puntos. O sea, yo también creo en la terapia bioenergética, también aprendí digitopuntura y también aprendí acupuntura, pero, disculpen, en la psicosis o trastornos de nivel psicótico, si usted no medica al paciente, olvídese de nada. Olvídese ahí de nada. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con los psiquiatras y con la psiquiatría. En el nivel psicótico, primero tienes que intervenir con farmacología. Y cuidado, porque hay algunos estados neuróticos que pueden ser graves, que pueden estar en evolución a una psicosis, como por ejemplo la neurosis obsesivo-compulsiva. Si no se medica, puede evolucionar a un trastorno delirante. Pero de eso nos vamos a ocupar más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que hasta aquí estamos bien. ¿Estamos hasta aquí? Sí, doctor. ¿Qué pregunta puedo generar aquí para hacerle a Coli? A ver. Think about. Piensen. ¿Qué pregunta más? Quiero que lo que esté en pantalla lo entiendan de una manera literal, pero no lo tomen literal. Quisiera que lo comprendieran de una manera literal, pero lo que lo puedan decir con sus palabras. ¿Ya? Porque en un examen mío ocurren preguntas de verdadero y falso, enlace la columna A con la B, y ahí yo a veces pongo esto que tienen en pantalla literal, pero a veces lo cambio. Y usted tiene que escuchar la clase porque si no sabe cómo lo cambié, cuando lo pongo en el examen, como lo dije verbalmente acá, el estudiante se queda así como que, uy, eso no es lo que está en la diapositiva exactamente. Claro que no, porque tenemos que aprender a decir las cosas de una manera personal. Que siempre sea científico, pero de una manera personal. ¿Sí? A ver, hasta aquí me copian. Es muy importante aprender en las primeras clases esto que tenemos en pantalla. Distinguir. Hoy por hoy, aunque no lo crean muchos colegas, incluso que tengo en la maestría de forense,
me confunden la psiquiatría forense con la psicopatología forense. Entonces, eso implica que en una clase anterior jamás vieron esta diferencia. Vean hasta dónde puede llegar lo que uno no aprendió. Por tanto, tenemos que aprender todo esto. A ver. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Yo digo que sí, ¿verdad? Ok, Sí, doctor. muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos trazando las bases o los puntos clave que tenemos que tener para después meternos en una semiología. ¿Verdad? Primer paso de aprender la ruta del diagnóstico es aprender los niveles. Ya se los están aprendiendo. Segundo paso es aprender la semiología clínica, que todavía no toca. Todavía no estamos en eso metidos. Tercer paso es aprender algunas entidades diagnósticas, que sobre eso vamos a irlas compartiendo y yo les voy a ir subiendo las presentaciones. De hecho, esta presentación ya voy a subirla entre hoy y mañana. ¿Ok? Deben tenerla para que el estudiante la vaya revisando, ¿verdad? Para que de pronto en la otra clase, cuando yo pregunte sobre esto que estoy explicando aquí hoy, no me los agarren gallo, ¿sí? Recuerden que todo aprendizaje es una secuencia didáctica. Y aquí, en esta versión virtual, esto tiene que ser seguido y respetado religiosamente. Porque si no nos perdemos. Nos perdemos. Creo en las clases grabadas, creo en las presentaciones, pero creo que tenemos que tener una secuencia lógica. Y créanme que si siguen la secuencia, ahí no se pierden. Bueno, sigo. Y por último, en esta parte, voy a definir la psiquiatría. Es pertinente para nosotros los psicólogos y los psicopatólogos conocer qué es la psiquiatría. Claro, claro, claro. Esto nos diferencia un poco de los psiquiatras, claro. Nos diferencia de los psiquiatras, pero no quiero que vean esto como que somos enemigos de ellos o ellos son enemigos de nosotros. No, no es eso. Yo tuve y tengo muchos amigos psiquiatras. Creo que tenemos que aceptar y aprender que los psiquiatras tienen un camino dentro del campo de la enfermedad mental y los psicólogos clínicos tenemos otro, ¿verdad? Los psicólogos clínicos podemos diagnosticar y tratar. Los psiquiatras diagnostican, tratan, pero medican. Observen que hay una diferencia. Los psicólogos clínicos, repito, podemos diagnosticar. Ya hace unos 20 años que se acepta que el psicólogo diagnostique. En una época no podía diagnosticar el psicólogo, solo sugerir un diagnóstico. Hoy por hoy ya sí se acepta oficialmente y legalmente un diagnóstico hecho por un psicólogo clínico. Tiene que tener su colegiado activo, ¿sí? Porque si no presenta colegiado activo en ningún país del mundo, no se lo toma en serio nadie. De hecho, yo les cuento que yo tengo colegiado activo hace casi 10 años en Guatemala. Bueno. Del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Pertenecía en una época a la Asociación Mundial de Psiquiatría, en la sección de Psiquiatría Transcultural. Ahora recordé también eso. Ya no pertenezco. Pertenezco a otras asociaciones mundiales ahora de psicoterapia. Bueno, la psiquiatría se ha definido como rama de la medicina que se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos. Entendiendo como tales tanto las enfermedades propiamente psiquiátricas como otras patologías psíquicas, entre las que se incluyen los trastornos de la personalidad. O sea, el psicólogo clínico diagnostica sí, el psiquiatra diagnostica sí, el psicólogo clínico hace psicoterapia sí, el psiquiatra hace psicoterapia sí, el psicólogo clínico medica no, el psiquiatra medica sí. Para poder medicar,
si entendemos que nuestro paciente tiene una patología muy grave, debemos referirlo a un psiquiatra. Guatemala se respira mucho el hecho de que a veces cuando le enviamos un paciente, los psicólogos a un psiquiatra, el psiquiatra se queda con él. Hoy por hoy hay psiquiatras a quien le mando mis pacientes. Algunos de ustedes los conocen, otros no. Por ejemplo, el doctor Vladimir López, que es profesor de acá de la escuela, yo le mando pacientes. Al doctor Carlos Salazar, psiquiatra de la escuela, le mando pacientes, ¿verdad? En algún momento creo que le mandé algún caso al doctor Lemus, a Rolando. No tengo ningún problema con eso. Eso no nos da ni nos quita, creo que más nos da. O sea, no pueden tener ustedes ningún reparo de mandar un paciente que está grave con un psiquiatra, muchachos. Y no pretendan resolver nunca un problema de un paciente que está grave solo con psicoterapia porque lo pueden empeorar. ¿Me hago entender? Yo procedo, durante 15 años trabajé en el Hospital Psiquiátrico de La Habana y yo sé lo que les estoy diciendo. Aprendí mucho con los psiquiatras de qué casos eran de nosotros y qué casos eran de ellos. Y qué casos podíamos compartir, ¿verdad? Incluso había psiquiatras que me enviaban casos. Me decían, Coli, te mando un caso, esta persona está en tratamiento psiquiátrico, pero necesita psicoterapia. Y yo creo que tú eres la persona indicada. O sea, yo tengo que decirles esto porque ese espacio nos lo ganamos también con los psiquiatras, ¿sí? Con nuestro trabajo, con nuestra práctica clínica. O sea, no quiero transmitir el mensaje, todo lo contrario, como pasa con muchos psicólogos que tenemos a apelar a los psiquiatras. No, el psiquiatra a veces necesitamos al psiquiatra en nuestra práctica. Recuerden que no podemos medicar. Ok, esto no está escrito en la diapositiva, pero por favor tenemos que tenerlo claro. Este curso que estoy estudiando es un curso de psicopatología para psicólogos dado por un psicólogo clínico. Entonces no puedo ignorar la psiquiatría. ¿Estamos claros acá? ¿Tengo alguna preguntita por ahí? No. Está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, 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 sigo. Algunas conclusiones de esta primera parte. No hay ningún criterio que por sí mismo sea suficiente para definir un comportamiento, un sentimiento o una actividad mental como desviada, anormal y o psicopatológica. Repito, no hay ningún criterio que por sí mismo sea suficiente para definir un comportamiento, un sentimiento o una actividad mentales como desviada, anormal y o psicopatológica. Creo que esto está más que claro, no hay que redondear tanto. Tenemos que tener varios criterios, ¿verdad? Se puede dar el caso, por ejemplo, de que nosotros estemos asumiendo que un paciente de nosotros que parecía de un nivel neurótico esté incursionando o esté debutando con una psicosis. Por ejemplo, el paciente tiene 30 años, es ingeniero, pero de pronto me dice, yo me divorcié de ella hace 5 años, pero yo sé que ella todas las noches se acuesta pensando en mí. Hasta aquí, esto puede ser parte de una depresión o de una depresión de nivel neurótico, ¿verdad? Pero de pronto dice, ella me manda mensajes a mi pensamiento y yo lo recibo, doctor. Y yo lo recibo y sé que ella me ama. Y yo le mando mensajes a su pensamiento y cuando le mando mensajes a su pensamiento y le digo a ella que se quite la ropa, yo veo cómo ella se quita la ropa aquí desde mi casa y disfrutamos esta parte. Creo que aquí ya tengo elementos necesarios para empezar a pensar que este individuo tiene una especie de delirio de tipo amoroso sexual, ¿verdad? O sea, este tipo ya se me está yendo de la realidad. Entonces aquí yo necesitaría enviarlo con el psiquiatra primero para que lo evalúe. ¿Qué le pondríamos al psiquiatra en esa nota? O hablaríamos con él, hoy por hoy tenemos el teléfono, tenemos el WhatsApp, ¿verdad?
Yo le diría, Doc, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Doc, con una molestia, usando el lenguaje y la jerga de Guatemala, ¿verdad? Necesito enviarle mi paciente, lo he visto unas 3, 4 veces, siento que tiene un delirio y no sé cuánto conecte esto con un diagnóstico de psicosis. Entonces yo necesito que usted me lo vea. Y yo le envío el paciente a este psiquiatra. ¿Qué estoy esperando como respuesta? Tiene que haber una segunda conversación en que este psiquiatra, este doctor me diga, mire Mario, decidí dejarle medicamento. O bien, mire Mario, decidí que usted lo vea unas 5 veces más. Dele con la psicoterapia y veamos qué ocurre. Y si empeora, lo medicamos. O sea, esta es la manera en que esto se negocia. ¿Verdad? En caso de que me diga el doctor, mire Mario, este hombre tiene una esquizofrenia paranoide, florida, y aquí yo recomiendo lo siguiente. Yo recomiendo que sea medicado, usted sigue con él, pero si usted ve que la psicoterapia no funcionara, yo también puedo hacer una psicoterapia de apoyo y puedo hacer la medicación. Es que depende de qué relación tengas con el médico psiquiatra. Por ejemplo, ya le dije que yo tengo estos dos profesores de acá, son amigos, con ellos podemos hablar a camisa quitada. Otros psiquiatras, como el doctor Jorge Torres, que es un señor psiquiatra, que también hace psicoterapia. A veces es pertinente estos casos con un trastorno tan grave, pasárselos al psiquiatra totalmente. A veces el paciente se puede quedar con los dos. Tenemos que explorar. No hay dos pacientes iguales. A veces se parecen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Les cuento esto para que vayamos aprendiendo algunas cositas sobre la marcha. ¿No tengo preguntas? Pacientes en la familia. Aquí en presencial siempre me gusta explorar esto. Pacientes en la familia que hayan sido vistos por psiquiatras o pacientes conocidos que los haya visto algún psiquiatra. Aquí en algún momento les voy a hablar de algún mal manejo. Todavía no hay mal manejo en el campo de la psiquiatría y la psicología. Doctor. Pueden haber malos manejos, disculpen, nadie está exento de cometer errores, ni nosotros ni los psiquiatras. Como diría por ahí, uy, hay un nené por ahí. Doctor, mire, por ejemplo, Cuéntame. ¿cómo es ¿Cómo te llamas? la manera? Claret. Claret, adelante. ¿Cuál es la manera más como adecuada, por decirlo así, de abordar al paciente en el sentido de que ya debemos enviarlo al psiquiatra y, pues, ¿cómo le decimos? Así como, mire, usted necesita ir. Ya te entendí. Fíjate que aquí no se puede dar mucha vuelta, Claret. Mi cultura es muy directa, yo sé que la cultura guatemalteca no lo es y ya yo me he vuelto semidirecto. Mis años aquí ya me han vuelto semidirecto de tirarle la bola directa a la gente, a veces es muy duro. Pero lo mínimo que puedes decirle a una persona que tú sospechas que tiene signos y síntomas psicóticos es, fíjense que yo necesito que me lo vea un médico psiquiatra y que me lo evalúe. Porque usted la ve un poquito malita, ¿verdad? Usted está un poquito malito. Y yo necesito que me lo vea un médico psiquiatra y ver si usted necesita tomar algo, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar el número para que usted se ponga en contacto, o si el paciente vino con un familiar, usted pasa al familiar adelante y usted le habla al familiar. ¿Ya me copias? ¿Sí? Sí, ya. De una manera así muy sencilla, ¿verdad? Sin darle gran explicación. Mire, usted puede ser que tenga una psicosis esquizofrénica porque tiene tantas ideas delirantes y tantas alucinaciones. No, el paciente no está estudiando psiquiatría. El paciente no está estudiando psicopatología y usted no necesita darle tanta información a ellos. ¿Me copian? Usted solo dice esto, así muy simple. Ah, ok.
no sin quitarles cierta gravedad. Atiendan, no sin quitarles cierta gravedad. Fíjense que yo necesito, así, asertivamente, que usted me lo vea un médico psiquiatra, porque usted tiene algunas cositas que quisiera que él me diera su opinión y punto. Ya si el psiquiatra detecta que el paciente tiene signos de esquizofrenia, entonces le va a tocar a usted y al psiquiatra hablarle de esto al paciente. Fíjese que usted, en algunas culturas esto se le esconde al paciente. En culturas como Cuba, España, Italia, Estados Unidos, se le dice al paciente la realidad de su situación. Mire, usted tiene una enfermedad que es tratable, con la cual usted puede trabajar, puede hacer su vida, pero sí necesita un tratamiento. Tanto bipolares como esquizofrénicos siempre partimos de la idea que pueden hacer su vida. En algún momento les voy a poner un documental sobre la esquizofrenia para que entendamos. Doctor, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, perdón. Sí, adelante. Mi nombre es Nancy. Nancy, Quisiera adelante. saber en el caso de estas personas cuando ya están muy mal y el psiquiatra ya confirmó el diagnóstico, digamos, es conveniente como llamar a alguien de la familia, porque Sí. si en dado caso el paciente no Sí, mi niña, sí. no atiende, ¿verdad? O sea, Sí. como para que alguien sea responsable, ¿no? Así es. Sí, mi niña. Hay que llamar a alguien de la familia. A la esposa. Es la primera persona que se tiene que enterar. Aquí hay gente que se casa muy joven. Imagínate que Claro, tú le des un diagnóstico de esquizofrenia a un hombre de 30 años que está casado y ujú, tiene 2 hijos. O a una claro. mujer que está casada y tiene 2 hijos. Todavía a los 30 años puede debutar en esquizofrenia. Ujú, ¿Ya? Marito, En el caso de los gracias. bipolares y los límites, llegan a psiquiatrías más grandes. ¿Ya? Puede haber el caso de que algún bipolar grave llegue a terapia o llegue a psiquiatría con 20 y tantos años. Puede ser, puede ser. Pero la esquizofrenia yo vi en el hospital esquizofrénicos de 20 años. ¿Qué les parece? 20, Marito, 22. Jóvenes, Ay, Dios, de la edad de ustedes, bien jóvenes, de claro. la edad de ustedes. Imagínense que a esta edad te diagnostican una esquizofrenia. Marito, disculpa que te Incluso recuerdo que interrumpa. en mi época, en la escuela de psicología, como yo trabajaba, yo estudié en el plan noche, lo que viene siendo aquí en la U en el plan noche. Y participé en un concurso con la gente de la mañana en el que yo quedé en el 2 y hubo una chica que quedó en el 1. ¿Y qué creen que pasó? 2 años después le diagnosticaron una esquizofrenia. Y ya estaba en 4º año de la carrera. ¿Quién Marito, estaba preparado para saber esto? Nadie. Y ella funcionaba muy normal. Lo que pasa que en ese año de la carrera ella tenía apenas 28 años. Era una mujer súper joven, probablemente la edad que tengan muchos de ustedes, y hubo que comunicárselo a ella. Y cayó en una gran crisis porque como ella la psicóloga iba a tener un diagnóstico de esquizofrenia. Y tuvo que Marito, ir con psiquiatra, tuvo que ir con psicoterapeuta, tuvo que ir con psicólogo y tuvo que ir con todo el mundo. Marito, Sí, sí, disculpa que te adelante. interrumpa, Marito. Fíjate que tenemos que explicar la tarea y nos quedan 3 minutos de clase. Entonces, y hay Adelante, no otra te pregunta en preocupes, el chat. métele. Métele. Gracias por las preguntas. Adelante, Guille, métele, métele. Ok, lo explico yo. Bueno, Sí, perfecto. dale, tú mismo. En este caso, chicos, tenemos ya la primera tarea. Voy a estar subiendo también la tarea a la página. La entrega va a ser a través de la plataforma. La tarea es prácticamente un ensayo acerca del primer capítulo que está subido en del libro que está subido en la plataforma. Prácticamente es de la página 3 a la 30. Son Sí, 27 páginas. La fecha de entrega de la así es. tarea sería para el día lunes de la siguiente semana. Y todo esto se va a estar subiendo en la plataforma. Si alguien tiene problema, me avisa. Es un mínimo de 4 páginas, por favor. Y eso sería directamente la tarea muy a general. Si alguien tiene dudas, pues me escribe directamente y te dejo el micrófono con los últimos minutos. Hay una pregunta que dice, ¿el paciente puede estar yendo a terapia con psicólogo y psiquiatra al mismo tiempo?
Claro que sí, cómo no. Mira, en el mundo desarrollado, estamos hablando de Europa, yo tuve la posibilidad también de estudiar en Italia, conocer psiquiatras italianos, tuve la posibilidad de conocer psiquiatras españoles, psiquiatras argentinos, brasileños, norteamericanos, mexicanos. No debe haber ningún problema si hay una buena relación entre profesionales. Ya les estaba diciendo a ustedes que con todo el gusto y la seguridad y la confianza del mundo les puedo mandar mis pacientes a un grupo de psiquiatras, pero tienes que tener un vínculo con ellos, ¿verdad? Hay psiquiatras que son muy profesionales, medican al paciente y te lo devuelven. Y le dicen, mire, usted siga su terapia con el licenciado Colli, o siga su terapia con el licenciado Guillermo, o siga su terapia con el licenciado Augusto, con la licenciada Claret o con quien sea, ¿verdad? Pero puede haber alguien falta de profesionalidad, lamentablemente eso no lo sabes hasta última hora, que de pronto tú le enviaste al paciente, el paciente más nunca regresó contigo, porque simplemente le dijo al paciente que lo de él era psiquiatría y no era psicoterapia. Y de pronto, como se dice vulgarmente en Guatemala, te quitaron el paciente. Pero no podemos quedarnos varados con esto. Tenemos que buscar psiquiatras que sean de nuestra confianza y hablar claros y pelados con ellos. Mire, doc, yo quisiera que usted me medicara el paciente, usted lo medica y yo hago la terapia. Usted hable claro y pelado. ¿Está bien para usted? Psiquiatra te dice, bueno, sí, cómo no, claro. Y punto. No tenemos por qué ponernos paranoides tampoco. O sea, así es mi forma y así me ha funcionado. Creo que una sola ocasión, mi paciente no regresó, pero una sola ocasión es un 0,1%.